Muy buenas noches, queridos y amados hermanos. Gracias por el día de hoy conectarse. Estamos en este momento especial para poder compartir un tiempo de la palabra del Señor y algunas cosas que son de sumo interés para nosotros. Quiero darles la más cordial bienvenida y a la vez quiero animarlos para que puedan compartir esta transmisión. Saquen un espacio, compártanle a un amigo, a un hermano, a un primo, a un tío, a alguien. Compártanle esta transmisión para que podamos ser edificados juntos en esta oportunidad. Quiero decirle que tenemos un propósito de estar en esta oportunidad. Estaré hoy compartiendo el próximo viernes y el último viernes será el viernes 14 de marzo, que vamos a tomar un tiempo para estar compartiendo. Así es que bienvenidos todos los que se están conectando. Por favor, compartan la transmisión. Increíblemente ya estamos llegando al final del mes de febrero. Mañana ya es marzo. Increíblemente el tiempo está avanzando. ¿Qué hace que estábamos entrando a este año 2025? Y ahora ya estamos terminando el segundo mes prácticamente. Así es que el día de hoy quiero agradecerles. Quiero saber quiénes están ya por ahí conectados de la iglesia, quiénes están conectados, quiénes estarán conectándose muy brevemente. Confío en el Señor que se irán conectando a medida pasa el tiempo. Así que en este momento vamos a hacer algo. ¿Qué le parece si me ayuda? Compartimos esta transmisión. Voy a dar un poquito de tiempo para que se vayan conectando los hermanos y así podamos ser más y poder pasar un buen tiempo. Una de las razones por las que estamos haciendo esto, especialmente de esta transmisión de hoy, 28 de febrero, ya último día, como dije hace un momento, de este mes de febrero, ya para entrar prácticamente a marzo y al menos felices porque la primavera está por llegar. Creo que nosotros en esta parte del país nos alegramos mucho cuando ya nos acercamos a la primavera porque pues obviamente ya el frío como que ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora nos estamos aproximando ya a la primavera. ¿Cuántos están ya contentos porque viene la primavera? Yo sé que la mayoría de los que vivimos acá en Nebraska. Para quienes no me conocen, soy Osmar Cetino, pastor de la iglesia Familia de Dios. Estamos ubicados aquí en el 330 West Halleck Street, en una ciudad que se llama Papillion. Así es que si algún día estás en la ciudad, por favor, date una vuelta. Nos encantaría poderte conocer personalmente. ¿Qué les parece si en lo que se van conectando los demás adoramos al Señor un momento? ¿Por qué no se prepara y toma un momento ahí donde está en su sillón? Adore al Señor juntamente conmigo un momento acá. Vamos a adorar al Señor un momento. Vamos a decirle que Él es santo. Señor, en este día queremos adorarte, queremos bendecirte. Padre, que los que se vayan conectando puedan ser bendecidos por este tiempo que vamos a tener. Señor, permítenos en esta oportunidad experimentar el toque de tu presencia, que tu gracia sea con nosotros, Señor. Por favor, permítenos aprender de tu palabra en esta noche. Así es que en el nombre de Jesús hemos orado. Comparte la transmisión. ¿Qué le parece? Adoremos al Señor un momento y luego entramos a lo que nos compete en esta noche. Adorémosle. Te bendecimos, Señor, en este lugar cantamos que tú eres santo, que tú eres digno, que para siempre es tu misericordia. Ahí donde estás, levanta tus manos conmigo y cantamos juntos así. Generaciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron, los que en Él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos
clama la creación. Santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Vamos a decir, generaciones se postran a adorarle, le cantan a Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Le cantarán a aquel que ya venció. Cantan ángeles, santo, clama la creación. Santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Tu pueblo cantará, santo, Rey de reyes, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reino, tu nombre sobre todo es. Tu nombre es más alto, es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios, dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación. Santo, exaltado Dios, dilo. Santo, santo por siempre. Tu pueblo cantará. Santo, Rey de reyes, santo, por siempre serás. Santo, santo por siempre. Por siempre serás. Santo, santo por siempre. Siempre serás santo, santo, santo. Ahí donde estás, seguimos con este ambiente de adoración, de alabanza a nuestro Dios. Bendiciones a todos los que nos están mirando. Las presiones contra la fe cristiana son cada vez mayores. La cultura empuja a un orden antidios, Ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Las nuevas generaciones de cristianos necesitan desarrollar las cualidades que les permitan vivir la fe con firmeza y poder rescatar a otros de allí. Eso se llama resiliencia espiritual. Los niños y hombres necesitan ser formados como discípulos resilientes. Fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente.
La resiliencia espiritual define el carácter cristiano. Resistente a las torceduras y presiones sin romperse ni deformarse en una cultura contraria a Dios. Para vencer esa cultura hay que aprender y ser intencional. La resiliencia espiritual se desarrolla a través de la identidad, formación y disciplina en Cristo. Permanece firme en lo que has aprendido. Sabes de quiénes lo aprendiste desde tu niñez. Conoces las sagradas escrituras. Pueden darte la sabiduría necesaria y seas alguien enteramente capacitado. Sin ella, sería muy fácil ser vencido por las presiones. La resiliencia espiritual en los niños se logra por la acción de adultos esmerados que guían a los niños a Cristo. Dedicando tiempos y espacios significativos intencionales, consistentes y sostenidos en el tiempo, ayudándolos a conectarse, creer y crecer. Hasta llegar a ser jóvenes y adultos firmes en la fe. Que vivan, amen y lideren como Jesucristo. ¿Cómo preparas a la iglesia para el presente, pasado y futuro? ¿Qué harás para formar a los niños y jóvenes como discípulos resilientes? ¿Qué cambios necesitas emprender para ser discípulos resilientes en las nuevas generaciones? Vamos a trabajar como familias e iglesia para que los niños sean formados como discípulos resilientes fieles a Jesucristo. Nuestra meta es que sus hijos puedan conectarse, creer y crecer. Qué hermoso es adorar al Señor. Gracias por estar en esta noche con nosotros, conectados, aprendiendo. Comparta la transmisión. Estamos en el canal de YouTube de la iglesia, estamos en la página de la iglesia y también en mi página. Así de que quiero agradecerle por estar con nosotros en esta oportunidad. Vamos a entrar en materia. ¿Qué nos compete o qué nos reúne en esta noche? Estamos aquí para poder dialogar acerca del futuro. El futuro es algo que a todos nos interesa y hay un concepto que nosotros como iglesia manejamos mucho, me refiero a la iglesia en el mundo entero, y es el discipulado. El discipulado es muy importante y hay 3 conceptos que usted va a escuchar toda esta noche y la transmisión del 7 de marzo y del 14 de marzo. Vamos a estar hablando acerca de un discipulado que no debería dejar de existir en las iglesias. Y vamos a estar mencionando 3 principios que son importantísimos, que es conectarse, creer y crecer. Lo que necesitamos hacer nosotros como iglesia es trabajar con la siguiente generación. Es muy importante que nos enfoquemos también en la generación que viene después de nosotros. Y como iglesia estamos en un nuevo proyecto en el que estamos trabajando, empezaremos a mediados de marzo a trabajar con cada uno de nuestros niños. Empezaremos a trabajar desde la sala cuna. Lo hemos estado haciendo durante todos estos años, pero el nuevo currículum que tenemos para trabajar con ellos es maravilloso. Tiene que ver con agarrar al niño desde que está en sala cuna hasta que sale de high school. Es un discipulado bastante intenso, por así decirlo. Así de que quiero agradecerles una vez más por conectarse. Gracias a los que se han ido conectando. Quiero animarle para que podamos estar atentos. Va a ser un muy buen tiempo. Espero que para usted valga la pena y que lo que voy a compartirle en esta noche le edifique. Quiero decirle que de muchas formas Dios ha venido obrando. Y Él ha venido obrando dándonos herramientas para que como iglesia en el mundo entero estemos preparándonos con el fin de que la siguiente generación, la generación que viene después de nosotros, esté capacitada para poder presentar defensa del evangelio. Usted que me está viendo, quiero decirle que en algún momento, estoy más que seguro, se ha sentido desanimado en algún tramo de su vida. Todos hemos sentido desánimo en algún momento. Pero la idea del discipulado resiliente es que nosotros podamos no solamente entender cómo funcionamos como personas, sino ver las herramientas bíblicas que Dios nos ha dejado para ser cristianos resilientes. Y hoy quiero hablar de eso, de la resiliencia espiritual. ¿Qué es la resiliencia? Bueno, en un principio este concepto de resiliencia se aplicaba en la ingeniería
y se usaba para referirse a la resistencia de los materiales y definir así su capacidad de aguantar una tensión deformándose o mejor dicho, no deformándose y no doblándose. La idea de lo que tiene que ver con resiliencia originalmente se daba con esos términos de ingeniería. Y reitero, la idea era ver o mostrar, mejor dicho, la resistencia de esos materiales y definir así su capacidad de aguantar una tensión, ¿verdad? Aún deformándose o doblándose, pero sin romperse. Y en este caso lo más importante es que el material, el hierro, tuviese la capacidad de recuperar su forma original aún después de ser sometido a una alta tensión. Luego este concepto se fue agregando a la psicología. El primero en usar este concepto fue el psiquiatra Boris Cyrulnik, creo que es su apellido. Boris Cyrulnik fue el primero en definir este concepto de lo que es la resiliencia, adaptándola a la capacidad humana para ofrecer frente a las adversidades de la vida, superarlas y salir de ellas fortalecido e incluso transformado. Así que de eso estaremos charlando en estos días. Básicamente, en palabras simples, si usted me pregunta qué es la resiliencia, yo le diría que es esa capacidad humana de hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y salir de ellas fortalecido e incluso transformado. Eso es lo que hace la dificultad de nuestras vidas. Dios permite que la dificultad llegue para que nosotros desarrollemos esa capacidad de aguante, de soporte. A eso se le llama resiliencia. La resiliencia permite a las personas vivir vidas plenas y sanas. Este concepto es aplicable en algunos casos de nuestra vida como discípulos. Este concepto vamos a aplicarlo a nuestra vida como discípulos del Señor. Y aquí quiero mencionar que no es lo mismo adoctrinar a una persona que discipularla. Adoctrinar es simplemente darle a la gente, imagínese usted que llega alguien a la iglesia y lo agarramos y le damos la bienvenida y luego lo metemos a algunos procesos de formación en la iglesia, pero lo dejamos a sus expensas. Adoctrinar es enseñarle a la gente únicamente dogmas, darles a conocer ciertas leyes de la Biblia o de lo que se espera de ellos como personas en su relación para con Dios. Adoctrinar es simplemente darle un listado de qué hacer y de qué no hacer a las personas. Pero discipular es todo lo contrario. Discipular es agarrar a una persona y es acompañarla en el proceso. Y justamente eso es lo que Jesús hacía con sus discípulos. Por esa razón es que nosotros como iglesia necesitamos meter un poquito más nuestras manos, sumergirnos un poco más en el tema del discipulado resiliente. Por esa razón estamos en este proyecto nuevo en el que esperamos que nuestros hijos, pero principalmente por eso estoy haciendo estos tiempos, para que usted como padre pueda primero entender el por qué debe hacerlo, por qué debe convertirse en un discípulo resiliente, en un discípulo que está capacitado para toda buena obra, con el fin de que sus hijos puedan también seguir sus pasos como padre de familia. Si usted es madre soltera, que sus hijos puedan seguir sus pasos como líder del hogar. Pero quiero dejar claro eso, hay una gran diferencia entre discipular y simplemente doctrinar a alguien, darle leyes, darle metodologías. Lo que queremos es discipular a la gente. Por ejemplo, en Marcos 2:18, ahí encontramos esta escritura. Dice, al ver que los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿cómo es que los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, pero los tuyos no? Miren, amados, aquí al parecer los discípulos de los fariseos solo veían que los ponían a ayunar
Y por su parte Jesús era alguien que no ponía a ayunar a sus discípulos. Al contrario, Jesús los acompañaba a donde él iba, ellos iban con él. De hecho, en cierto momento le dijo a Pedro: Pedro, de ahora en adelante tú serás un pescador de hombres. Si se da cuenta, Jesús no estaba tan enfocado en los términos de rituales religiosos, sino que Jesús quería entablar una relación con sus discípulos. Tanto así que él fue el primero en enseñarnos que Dios es nuestro Padre. Los fariseos solamente le enseñaban una serie de reglas a sus discípulos. Jesús no. Jesús tenía una relación cercana con ellos. Y el verdadero discipulado se trata de eso. Se trata de desarrollar un vínculo entre el maestro y el alumno. En este caso, Jesús, nuestro maestro por excelencia, nosotros sus discípulos. Dios desea que tengamos una relación sana con Él a través de la persona de Jesús. Y como padres, es nuestro objetivo tomar a nuestros hijos, acompañarlos en el proceso para que se puedan convertir en discípulos resilientes, comprometidos. Aquí vamos a hacernos la interrogante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué pasos tenemos que dar para convertirnos en una iglesia que tiene un discipulado resiliente, que tiene un discipulado que tiene ese soporte, gente que está siendo formada? Como iglesia, obviamente, deseamos tener un discipulado resiliente que le provea las herramientas a nuestra gente para que, a su vez, se la pasen a sus hijos. Quiero decirle que el discipulado resiliente está integrado en torno a esas tres palabras que son importantes: conectarse, creer y crecer. Conectarse, creer y crecer. Eso llevará a un discípulo a tener raíces profundas, pero muy bien arraigadas. Un discípulo que está conectado con su entorno, que cree en la palabra de Dios, un discípulo que crece constantemente. Ahora bien, estas palabras y la intencionalidad detrás de ellas, quiero decirle que aparecen en toda la Escritura. Cuando hablamos de estar conectados, veremos a lo largo y ancho de toda la Biblia que es importante. Dios buscó de alguna manera en el diseño que Él hizo para su creación que fuésemos seres que nos conectamos unos con otros. Si usted se da cuenta, el tema de creer no es un tema de menor importancia en la Biblia. Y el tema de crecer no es un tema de menor importancia. Así es de que todo esto, toda esta filosofía bíblica yace alrededor de muchos principios, pero estos tres principios son importantes. Dios desea que estemos conectados, Dios desea que creamos en Él y Dios desea que crezcamos. Así de que vamos a hablar el día de hoy de tres cosas. Trataré de ser breve para que podamos avanzar. Lo primero que quiero enseñarle en esta noche es que no hay resiliencia si no hay conexión. Esto es importante que lo entendamos. Alguien me podrá decir: pastor, pero ¿cómo hago para poder ser alguien que se vuelve un creyente sólido, que soporta los embates de la vida, que está preparado para toda buena obra? Bueno, quiero decirle que no hay resiliencia. Usted no va a desarrollar esa capacidad de soporte si no hay conexión. ¿A qué me refiero con esto? Vayamos a la Biblia. Hechos capítulo 2, verso 1. Dice que cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Cuando llegó el Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Entonces, vea, antes que el Espíritu Santo descendiese, ellos estaban como un solo hombre, unidos, esperando ese momento. Si vamos más adelante, en Hechos capítulo número 2, verso 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Si te das cuenta, primero Hechos 2.1 dice que cuando llegó el día del Pentecostés todos estaban unánimes juntos.
Luego, Hechos 2, 46 al 47, nos dice que ellos perseveraban unánimes cada día en el templo. Muy bien, llegaban al templo, compartían, luego se iban después de sus horas laborales, ¿verdad? Porque siempre en las culturas tenemos la bendición del trabajo para poder tener un medio para proveer a la familia. Dice que también partían el pan en las casas. Me imagino que se reunían en el templo, pasaban un tiempo, luego iban a trabajar y luego en algún momento por las tardes se reunían. Comían el pan con alegría, dice el verso 46. Y si tú miras el verso 47, dice que alababan a Dios y tenían favor para todo el pueblo. Quiero que veas que aquí hay algo bien maravilloso de conexión. Ellos se conectaban con sus hermanos en el templo. Luego se reunían con sus hermanos en las casas, pero también alababan a Dios, y de esa alabanza y de esa coinonía que había en la iglesia salía una vertiente que alcanzaba a la gente que no conocía de Jesús. Tenían favor para con todo el pueblo. Y ese resultado de la coinonía que había en la iglesia, de la coinonía, de la comunión que había entre ellos en las casas, salía una corriente que emanaba y que alcanzaba a todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia, dice el verso 47 en su última línea, a los que habían de ser salvos. Ahora, todo iba bien, pero hay un evento que cambió toda la historia de la iglesia en este sentido. Si tú lees el capítulo 7 del libro de Hechos, no sé si todavía están por ahí conectados, si lees el capítulo 7 de Hechos, está la elección de los diáconos. Y aquel diácono lleno del Espíritu Santo llamado Esteban, dice la Biblia que fue tomado y fue apedreado y murió a los pies de un hombre llamado Saulo de Tarso. Él consentía su muerte, dice la Biblia. Si vamos ya al capítulo 8, después del acontecimiento de la muerte de Esteban, en el capítulo 8, si tú lees el verso 4 al 7, dice que, vamos a leerlo mejor, dice el verso 4, pero los que fueron esparcidos, quiero que veas esto, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Qué iban haciendo? Anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo en medio de la persecución. Y la gente unánime, mira qué hermoso, y la gente unánime escuchaban atentos las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. La pregunta es, ¿cómo era posible que andaban huyendo y aún así tenían la fortaleza para predicar? Estaban fortalecidos. ¿Sabes por qué estaban fortalecidos? Bueno, más allá de que el Espíritu Santo, de hecho, ya había venido sobre ellos, porque la promesa era, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ya habían recibido la promesa del Espíritu Santo. Pero lo que a mí me ministra mucho es que, ¿cómo es que estos creyentes, después de la persecución que se desata de Hechos capítulo 7, en el capítulo 8, verso 4, vemos que cuando iban de camino, ellos predicaban. Iban y predicaban cuando estaban esparcidos, anunciaban el evangelio. Y el verso 5 dice que entonces Felipe descendía a la ciudad de Samaria y les predicaba. Y en el verso 6 dice que la gente estaba unánime escuchando atentamente. ¿Sabes por qué estos creyentes estaban con ánimo de predicar en medio de la persecución? Eran creyentes que habían desarrollado resiliencia. ¿Por qué? Porque estaban conectados. Es por eso que en el proyecto que estamos trabajando y que ya trabajamos como iglesia, funcionamos en base a grupos de amistad, porque creemos en la conexión, en esos grupos pequeños donde nos reunimos entre semana para ser ministrados, para recibir la palabra del Señor. Aquí vemos que estos creyentes tenían ánimo para predicar porque estaban conectados los unos a los otros. ¿Sabes? Muchas veces nos perdemos a nosotros mismos en el limbo, porque
no nos encontramos a nosotros mismos, no nos sentimos plenos, nos sentimos vacíos. ¿Sabes por qué? Porque esta cultura actual, querido discípulo del Señor que me escuchas, nos ha enseñado a estar ensimismados en nosotros mismos, a estar enfocados en nuestras propias necesidades, tanto así que dejamos de ver a los demás. Como diría en su momento Mahatma Gandhi, la mejor manera de encontrarse a uno mismo es perderse en el servicio a los demás. ¿Quieres encontrarte a ti mismo? Conéctate con los demás. Así que el primer concepto es conexión. Tenemos que conectarnos a los demás. Sirvamos a los demás. ¿Te sientes desalentado? Sirve a alguien más. Quizá alguien que me está viendo en este momento no sabe qué hacer con su vida, está decepcionado, triste por la situación que vive. Hoy he venido en el nombre del Señor Jesucristo a decirte, deja de estar ensimismado en tu circunstancia. Y no estoy con eso restándole importancia al dolor que vives. El Señor me libre de eso. He venido, soy simplemente un mensajero que ha venido a decirte, ¿te sientes desalentado? ¿Quieres dejar de sentirte así? Sirve a alguien más. Deja de observar el mal que te está aconteciendo y verás que no estás tan mal como lo crees. Sirve a los demás y date la oportunidad de dejar de ver tu dolor y ver el dolor que otros sienten y te darás cuenta que no estás tan mal como tú crees. Como dice el proverbio persa, maldije el hecho de no tener zapatos hasta que vi a un hombre que no tenía pies. Así que hay que dejar el egoísmo, hay que dejar de centrarnos en nosotros mismos y pensar en los demás y verás cómo vamos a encontrarle un mayor sentido a nuestra vida. La única forma por la que la iglesia puede resistir los embates que en el futuro van a llegar es si estamos conectados con nuestros demás hermanos, con los demás miembros que están a nuestro alrededor. Así que creo que estamos de acuerdo en el hecho de que vivimos en una cultura que nos empuja a un orden anti Dios. La cultura actual nos empuja sin darnos cuenta a vivir en una cultura anti Dios. Los principios que el mundo vive son principios, querido, que están no tomando a Dios en cuenta. El hombre corre según su sabiduría y según lo que cree y entiende que está desechando a Dios. La Escritura misma dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así que acompáñame, veamos lo segundo. Ya vimos que no hay resiliencia si no hay conexión con los demás. No vamos a ser cristianos que tengan esa capacidad de soporte si no estamos conectados a los demás. Veamos esta segunda. Mira, te aparece aquí en pantalla. No hay resiliencia si dejamos de creer. Eso es bien importante. Nosotros en la vida podemos dejar de creer en cosas por los mismos embates que la vida nos da en el camino, los mismos reveses. De hecho, estudios demuestran y están comprobados que en los primeros años de vida, los seres humanos tenemos un impulso increíble en nuestro desarrollo, en nuestras creencias, aunque estamos empezando a absorber información, somos aguerridos. Pero a medida los golpes de la vida van llegando, nos vamos llenando de miedo. Y el miedo impide que el corazón crea. El miedo impide que nos propulsemos, nos impulsemos hacia lo que la vida, lo que Dios tiene para nosotros. Y en el concepto de resiliencia espiritual, porque estamos tratando de establecer la importancia de un discipulado resiliente, un discipulado en el que no solamente acompañemos a nuestra futura generación, sino que hagamos un acto de presencia real, que nuestros hijos puedan ver que somos creyentes imperfectos, por supuesto,
que estamos en un proceso de crecimiento, pero que cree lo que vive, que cree lo que dice, que cree lo que planea, que cree lo que dice la Sagrada Escritura. De hecho, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Esto, recuerda, estamos hablando de que no hay resiliencia si dejamos de creer. Mira lo que Timoteo le dice Pablo le dice al joven Timoteo. Le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Mira qué importante enseñar a nuestros hijos las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mira, a medida que aumenta la oposición, las Escrituras se convierten en la confianza de nosotros como creyentes. En este siglo XXI, en este pleno siglo XXI, Dios requiere que seamos discípulos resilientes, que tengan una capacidad de soporte. Y quiero que sepas que la generación actual juega un papel muy importante en el cumplimiento del discipulado de los últimos días. ¿Qué es lo que van a creer nuestras siguientes generaciones? ¿Qué es lo que van a creer los hijos de nuestros hijos? ¿Qué es lo que van a creer nuestros bisnietos? Es nuestra responsabilidad como creyentes recordarle a nuestros hijos, como Pablo le recordó en su momento al joven Timoteo, decirle, hey, persiste en lo que has aprendido, en aquello que te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Dios está diciendo acá, ustedes tienen que tomar de alguna manera sus futuras generaciones y recordarles lo que Pablo le recuerda a Timoteo. Timoteo, no olvides que desde niño a ti se te enseñó las Sagradas Escrituras y ellas te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y lo más importante, Pablo le recuerda a Timoteo. Timoteo, recuerda, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿De qué manera nuestras futuras generaciones van a estar capacitados para toda buena obra? Cuando tengamos un discipulado apto para ellos. Por eso, en el proyecto que tenemos como iglesia, tomaremos a los niños. Por eso te animo para que pases al lobby de la iglesia. Mira los materiales que tenemos ahí para los niños. Le puedes tomar hasta su mochilita para que el niño se emocione de ir a la iglesia el día domingo. Tenga su estuche especial para sus lapiceros. Tenga su libro de texto para que cuando su maestro le diga qué clase van a estar viendo ese día, él pueda abrir su libro. Para que también durante la semana, cuando usualmente los hijos van a la cama, uno les lee la Escritura, ora por ellos, para que cuando ellos se vayan a dormir, no sé si te ha pasado alguna vez que te vas a dormir y dices, ¿qué le leo al niño? Tal vez ya le leíste los evangelios y dices, ¿qué le leo al niño? Bueno, ahí vas a tener el libro para poder ver incluso qué fue lo que tu hijo trató el día domingo en la iglesia para que se lo puedas repetir. No importa si tus hijos ya son jóvenes, puedes adquirir material y poder incluso tener una charla con tus hijos por la noche. Entonces, recuerda esto, no hay resiliencia si no hay conexión. No hay resiliencia si dejamos de creer. Y número 3, no hay resiliencia si dejamos de crecer. Perdón. Esto es muy importante. Tenemos nosotros que estar dispuestos a crecer, sí o sí. Hay que estar dispuestos a conectarnos, hay que estar dispuestos a creer, hay que estar dispuestos a crecer.
Estar dispuesto a crecer es aceptar que no lo sé todo. Estar dispuesto a crecer es reconocer que necesito a otros. Por eso es importante que en la iglesia nosotros reconozcamos la necesidad que tenemos. Que podamos llegar el día domingo y ver a nuestros hermanos y decir, hermano, yo no sé a lo que usted se dedica, me gustaría conocerlo. ¿Cómo se llama? ¿Qué día nos podemos tomar un café? Y ya tomándote el café con el hermano, entras en plática con él y no solamente Dios te va a dar un nuevo amigo, Dios te va a dar grandes lecciones, Dios te va a enseñar a través de tu hermano. Se necesita humildad, se necesita sabiduría, se necesita deseo de crecer para poder reconocer que necesitamos a otros. La resiliencia está formada por una combinación en sí. La resiliencia está formada por una combinación del carácter interno del individuo al fusionarse o incluso al chocar con experiencias externas adversas. Aquí quiero decir que, sin embargo, y a pesar de eso, el catalizador en el desarrollo de la resiliencia muchas veces es otra persona. Dios puede volvernos creyentes resilientes no solamente por el carácter interno que hemos formado. Dios puede volvernos creyentes resilientes no solo al momento de fusionarnos con otros cristianos. Él puede desarrollar resiliencia en nosotros no solamente al chocar con las experiencias adversas de la vida, sino que Él puede desarrollar resiliencia en nosotros a través muchas veces de extendernos la posibilidad de pertenecer a una relación con alguien más. Es decir, cuando tú conoces a alguien y te abres para poder tener una amistad con ese alguien, a mí me deleita, por ejemplo, quiero decirte, ver en mi liderazgo la amistad que se desarrolla en ellos. Los veo comer en un restaurante celebrando el cumpleaños de un hermano. Los veo quedarse en la cafetería platicando muchas horas. Los veo quedarse en el estacionamiento de la iglesia después de su grupo de amistad durante un tiempo. No solamente se quedan en los pasillos platicando después de que salen de su grupo, sino que se quedan en el lobby charlando, riendo. Y no les basta eso, se quedan en el estacionamiento platicando todavía. Eso es hermoso. Así que el catalizador para el desarrollo de la resiliencia muchas veces es otra persona que extiende la posibilidad de pertenencia y su relación al que está enfrentando adversidad. ¿Cómo alguien que está enfrentando adversidad va a vencerla si está solo? ¿Cómo alguien que enfrenta adversidad va a vencerla si no quiere estar acompañado por alguien, por un líder espiritual que pueda bendecir su vida? Es decir, si yo enfrento adversidad, una forma de volverme alguien resiliente es tener a alguien que me acompañe en mi proceso. En ese momento, posiblemente me siento débil por la dificultad que estoy viviendo, pero al sentirme acompañado, al sentirme amado, cobro fuerza, salgo vencedor en la adversidad, incluso salgo o puedo salir siendo alguien mejor de lo que soy. Así que alguien que es un resiliente espiritual es alguien que ha desarrollado las cualidades que le permiten vivir la fe con firmeza. Eso le lleva a poder rescatar a otros del mundo perdido. Un creyente que no es un creyente maduro, resiliente, que tiene la capacidad de soporte, jamás podrá llevar a otros a los pies de Jesucristo. Así que, ¿quieres llevar personas a los pies de Jesús? Desarrolla un carácter resiliente. Sé parte de un grupo pequeño. Ayuda a tus hijos para que se conecten en la iglesia. Ayuda a tus hijos para que crean en la palabra de Dios cuando tú se la lees en tu casa.
ayuda a tus hijos a crecer. Por ejemplo, el apóstol Pablo volvió a apelar a su propia experiencia y exhortó a Timoteo. Le dijo, continúa la obra que yo he iniciado en ti. Pablo le insistió a Timoteo a no dejarse engañar incluso de algunos impostores que se habían levantado en ese tiempo. En cambio, Timoteo debía continuar con lo que había aprendido del apóstol Pablo. Pablo lo instruyó y Pablo esperaba que ahora él instruyese a otros. Timoteo podía estar convencido de la verdad que se encontraba en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Primero, porque él había recibido esa instrucción desde niño y esa instrucción lo había vuelto sabio para la salvación en Cristo. Y en segundo lugar, la Escritura, Pablo le decía, es inspirada por Dios. En otras palabras, te la enseñaron de niño y tú tienes la fe que esta Escritura es inspirada por Dios. Así que esto le bastaba al joven Timoteo para tener el bagaje necesario para desear compartir el Evangelio con los demás. Mi hermano, el día de hoy quiero ir terminando y decirle que así como Timoteo, nosotros también tenemos el ejemplo en las Escrituras. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Mira, por razones del mundo actual en que vivimos, nos enfrentamos a peligros. Hemos entrado ya en los últimos días. Estamos como en los días de Noé, donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Querido hermano, la victoria continúa en Cristo. La victoria puede únicamente seguir siendo a través de la persona de Cristo. Y esa victoria sobre el mundo se basa en el conocimiento presente en hacer la voluntad de Dios. Segunda Timoteo 2:1, él le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Quiero terminar diciéndote que aquí hay algo bien interesante. Y es que Pablo le dio 3 ejemplos a Timoteo que él podía seguir. ¿Hay alguien todavía por ahí conectado? Espero que sí. Pablo le dio 3 ejemplos que Timoteo podía seguir. Si tú lees 2 de Timoteo capítulo 2, del verso 1 al 6, Pablo le da 3 ejemplos. 1, le da el ejemplo de un soldado que quiere obedecer y complacer a su comandante. En este caso, nosotros como soldados, Jesucristo como nuestro supremo comandante. El segundo ejemplo que le da en esta escritura es el de un atleta que sigue las reglas del juego. Y el tercer ejemplo que le da es el de un labrador que trabaja fielmente. Esto quiere decir que Pablo trató en 6 versos, 2 Timoteo capítulo 1, 2, verso 1 al 6. Él le dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida con tal de agradar a aquel que lo llamó o lo tomó por soldado. Quiere decir que él está diciendo que él debía ser un soldado que debía anhelar honrar a su comandante supremo, que en este caso es nuestro Señor. Le dice que un atleta no va a llegar a donde tiene que llegar si juega sucio. Para poder llegar lejos, un atleta tiene que seguir las reglas del juego. Un labrador no puede querer cosechar lo que no ha sembrado. En estos 3 principios, Pablo le estaba enseñando al joven Timoteo qué tenía que hacer. De igual manera nosotros hoy en día, si queremos que nuestros hijos sean salvos, que nuestros nietos sean salvos, ellos tienen que ver en nosotros a un soldado comprometido con la milicia del Evangelio. Si queremos tener hijos que el día de mañana no abandonen la fe, ellos tienen que vernos como un atleta disciplinado que va constantemente a la casa de Dios, que ora con frecuencia, que cuando hay actividades en su iglesia local se involucra, que no asiste a la iglesia cuando le queda tiempo.
es fiel asistiendo a la casa de su Señor, que le enseña a sus hijos que a la iglesia se llega antes que el culto haya comenzado, que le enseña a sus hijos la importancia de llegar mínimo 10 minutos antes de que el servicio inicie, para llegar y saludar a los hermanos y adorar juntos en familia. Así que Pablo le estaba diciendo a Timoteo: imita a un soldado, sé como un atleta y sé como un labrador que no va a poder comer del fruto si no siembra. El problema es, queridos amigos y hermanos, que hoy tenemos una generación de creyentes que están queriendo cosechar lo que no han sembrado. No son como un soldado comprometido, pero sí quieren a un Dios comprometido para sus vidas. No son como un atleta, muchos que siguen las reglas, pero sí quieren que Dios respete las reglas y los premie y los bendiga y les dé toda bendición espiritual. Mis amados hermanos, el día de hoy yo quiero terminar animándoles para que por favor seamos como soldados comprometidos, como atletas que siguen las reglas del juego y como un labrador que se dedica a sembrar, esperando que un día el fruto llegue de parte del Señor. Así que hoy yo quisiera agradecerte por haberte conectado y quiero únicamente terminar animándote para que por favor seas un discípulo que se esfuerza por conectarse con los demás, que se esfuerza por creer y que seas un discípulo que se esfuerza por crecer. Querido amigo, querido hermano, quiero que pienses, ¿qué estás haciendo para que tus hijos puedan ser creyentes resilientes? ¿Qué estamos haciendo? ¿Les estaremos dando un buen ejemplo de llegar a buena hora a la casa de Dios? ¿Les estaremos dando un buen ejemplo de abrir las Escrituras con ellos y platicar de lo que esta bendita palabra dice? Por favor, yo no estoy aquí en esta noche para tratar de dejarte con culpa en el corazón. Dios me libre de eso. Simplemente quiero dejar este consejo en tu corazón. No vamos a tener una siguiente generación. El avance de la tecnología es enorme. Los retos y los desafíos a los que se enfrentan nuestros jóvenes no se comparan a los que tú y yo nos enfrentamos cuando fuimos adolescentes. Te aseguro que aquellos que crecimos en el Evangelio en el 80 y en el 90, sí, quizá practicábamos más santidad, pero no practicábamos más santidad porque fuéramos más santos que los jóvenes de hoy. Practicábamos más santidad porque no teníamos dónde pecar. Nuestros jóvenes de hoy enfrentan retos que nosotros no enfrentamos en nuestra adolescencia. Nuestros jóvenes de hoy, nuestros hijos de hoy, enfrentan un acoso terrible que usted y yo no enfrentamos cuando fuimos o estuvimos en esa edad. Por lo tanto, yo lo quiero animar para que pensemos qué cambios tenemos que hacer. Si usted es parte de la iglesia, lo animo, involúcrese en este nuevo proyecto para el ministerio de niños con el fin de que tengamos en unos años una generación comprometida con Jesucristo, comprometida con su causa y comprometida con predicar el Evangelio. Hay algo que a mí particularmente me llena de tristeza mi corazón. Al menos hace 10, 15 años uno predicaba o uno preguntaba en algún conglomerado de jóvenes, de niños, ¿qué quieren ser? Se predicaba mucho de quién quiere ser un evangelista, quién quiere ser un pastor, quién quiere ser un misionero. Pero a esta altura del partido, nadie desea ser un ministro, casi nadie desea ser un pastor, casi nadie desea ser un evangelista, casi nadie desea tocar un instrumento. Yo recuerdo hace una década, había un anhelo por tocar un instrumento. Los jóvenes hacían fila para tocar un instrumento. Eso se va perdiendo. Eso significa que tenemos que hacer un cambio. Y el cambio, ¿sabes dónde está? En el discipulado uno a uno. Es ahí donde posiblemente estamos fallando y debemos empezar a tener un discipulado que cree, que proyecte discípulos resilientes, que tengan la capacidad de soporte,
que aguanten los embates de la vida para ser gente que aún de la dificultad salen renovados, que como Daniel, aún estando en el horno de fuego, salen sin olor a humo. Gracias por haberme acompañado, que Dios te bendiga. Te pregunto, ¿aprendiste algo el día de hoy? Si aprendiste algo, me encantaría que me lo dejes en los comentarios. ¿Qué aprendiste hoy? Hoy te hablé de 3 conceptos. ¿Cuáles fueron? Son 3 conceptos que necesitamos para tener un discipulado resiliente. Son 3 conceptos que necesitamos para poder ganar al que no conoce de Cristo. Difícilmente una persona que no tiene ese soporte, ese aguante y esa resiliencia tendrá la capacidad de traer a otros a Cristo. ¿Por qué? Porque una persona que se está muriendo en sí misma apenas está flotando, no tiene fuerza ni siquiera para levantarse, mucho menos tendrá fuerza para llevar a otro a los pies de Cristo. Oro para que si tú te estás sintiendo así, que sientes que no hay fuerza en ti, el Espíritu Santo te dé la fortaleza y te saque de donde estás. Pero por favor, si no viste la transmisión completa, vuélvela a ver, porque hablé de 3 conceptos que tienen que ver con que si los practicamos, seremos una generación resiliente para la gloria del Señor. Gracias por acompañarme. Que Dios te bendiga. Dime de dónde estuviste conectado. Cuéntame, ¿hay alguien de México por ahí? ¿Hay alguien de Guatemala? ¿Quiénes están de la iglesia local? Hágamelo saber. Hagamos una oración. Padre, gracias por la oportunidad del día de hoy estar aquí, compartir con cada uno de nuestros amigos que están en línea. Gracias por darnos el privilegio, mi Dios, de poder estar aquí en esta noche. Te agradecemos. Anhelamos, oh Dios, ser una generación de discípulos que te honran a ti por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga a todos. Los espero el próximo viernes a las 7 de la noche. Seguiremos abordando este tema de resiliencia espiritual, pero abordaremos otros conceptos que son muy importantes. Un fuerte abrazo a todos. Si usted es parte de la iglesia, lo espero el domingo a las 10 de la mañana en la casa del Señor. Y si usted no es parte de la iglesia y quiere conectarse, lo esperamos en nuestra página de Facebook de la iglesia Familia de Dios Ministries o Familia de Dios Omaha. Ahí nos encuentra. También tenemos el podcast Semillas de Fe. Muy pronto volvemos con nuevos episodios. Así de que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo a todos. Bendiciones. Hasta la próxima. Las presiones contra la fe cristiana son cada vez mayores. La cultura empuja a un orden antidios. Ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Las nuevas generaciones de cristianos necesitan desarrollar las cualidades que les permitan vivir la fe con firmeza y poder rescatar a otros de allí. Eso se llama resiliencia espiritual. Los niños y hombres necesitan ser formados como discípulos resilientes. Fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. La resiliencia espiritual define el carácter cristiano. Resistente a las torceduras y presiones sin romperse ni deformarse en una cultura contraria a Dios. Para vencer esa cultura hay que aprender y ser intencional. La resiliencia espiritual se desarrolla a través de la identidad, formación y disciplina en Cristo. Permanece firme en lo que has aprendido. Sabes de quiénes lo aprendiste desde tu niñez. Conoces las sagradas escrituras. Pueden darte la sabiduría necesaria y seas alguien enteramente capacitado. Sin ella, sería muy fácil ser vencido por las presiones. La resiliencia espiritual en los niños se logra por la acción de adultos esmerados que guían a los niños a Cristo. Dedicando tiempos y espacios significativos intencionales, consistentes y sostenidos en el tiempo, ayudándolos a conectarse, creer y crecer. Hasta llegar a ser jóvenes y adultos firmes en la fe. Que vivan, amen y lideren como Jesucristo.
¿Cómo preparas a la iglesia para el presente, pasado y futuro? ¿Qué harás para formar a los niños y jóvenes como discípulos resilientes? ¿Qué cambios necesitas emprender para ser discípulos resilientes en las nuevas generaciones? Vamos a trabajar como familias e iglesia para que los niños sean formados como discípulos resilientes fieles a Jesucristo. Nuestra meta es que sus hijos puedan conectarse, creer y crecer.